Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy al ciclo de conferencias magistrales de AMEBASC. El día de hoy, como saben ustedes, tenemos un invitado especial, el doctor José Merino, que nos va a hacer el honor de compartir la plática de angeitis del sistema nervioso central. El doctor Merino es un gran amigo de AMEBASC, un conocido de todos nosotros, y actualmente es el editor en jefe de la revista Neurology, además de ser profesor del Departamento de Neurología en la Escuela de Medicina de la Universidad de Georgetown en Washington. El doctor Merino es mexicano, a mucho orgullo para todos nosotros, y estudió medicina en la Universidad Anáhuac de México. También tuvo una maestría en Historia de Medicina en la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, y se entrenó en Neurología y en Psiquiatría en Albert Einstein College of Medicine en Nueva York. Posteriormente realizó el Fellow en Neurología Vascular, Universidad de Western Ontario en Canadá, y actualmente ha trabajado en el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos, en NIH, y ha trabajado también en las universidades de Florida, Maryland, Johns Hopkins, y su trabajo clínico de investigación principalmente se enfoca sobre pacientes con EBC o con ictus agudo. Doctor Merino, muchísimas gracias por estar con nosotros. Realmente para AMEBASC es un honor poder compartir con usted este momento. Es una conferencia magistral y le cedo el micrófono para que nos comparta su experiencia. Muchas gracias. Gracias, doctor Murillo, por esa amable presentación. Y bueno, es un gusto, como siempre, que puedo compartir con todos mis amigos de AMEBASC. Déjenme ver si aquí compartir. Ahí pueden ver la pantalla, ¿no? De las diapositivas. Sí, ya se ve, doctor. Sí, adelante, doctor. Ok, adelante. Bueno, hoy les quiero hablar sobre un tema, está un poco entre la duda entre hablar de COVID, stroke y laringitis primaria, pero creo que esto es un tema que es una condición que no es muy frecuente, pero que creo que es importante conocer y bueno, dado a que ya han hablado mucho sobre COVID, stroke, pensé que era un tema interesante y que podría tener una perspectiva grande, tanto para, espero que haya aquí estudiantes, residentes, médicos internistas o de otras especialidades y sobre todo para neurólogos. Entonces, a ver, no tengo ningún conflicto de interés en esta charla. Como les dijo el doctor Murillo, soy editor en jefe de la revista de Neurology, entonces recibo un apoyo de la Academia Americana de Neurología, pero fuera de eso no tengo ningún otro conflicto real con esta charla, ¿no? Entonces, quería empezar mencionando que, como todos saben, hay una enorme variedad de enfermedades del sistema nervioso que están causados por procesos inflamatorios o autoinmune. Y realmente lo que consideran los procesos primarios son aquellos en los que el problema inmune afecta principalmente al sistema nervioso, y puede ser el sistema nervioso central o el sistema nervioso periférico, mientras que los procesos secundarios son los que son debidos a enfermedades sistémicas que además tienen un efecto sobre el sistema nervioso. Hoy voy a hablar sobre aquellas enfermedades primarias, procesos inmunológicos primarios del sistema nervioso que afectan los vasos sanguíneos y principalmente las arterias. Y a esto nos referimos como la vasculitis del sistema nervioso central. Ese es realmente un término descriptivo más que una enfermedad específica, y podemos considerar que las vasculitis son realmente un grupo heterogéneo en las que hay inflamación de los vasos sanguíneos y que llevan a manifestaciones clínicas y patológicas que pueden ser similares para todas estas condiciones que están presentadas en la tabla, y la manifestación va a depender realmente sobre el desarrollo de la patología, la velocidad a la que se desarrolla la patología y dónde se encuentra la patología o cuáles son los vasos sanguíneos que están afectados. En la mayoría hay un infiltrado inflamatorio en la pared del vaso sanguíneo que lleva a cambios obstructivos y eventualmente oclusión e infartos. Y esta es la causa de la manifestación de los síntomas en estas condiciones. Nuevamente podemos ver que de las vasculitis que afectan al sistema nervioso central, o sea, las inflamaciones de los vasos sanguíneos, algunas son primarias, en las que la manifestación es principalmente un problema de los vasos sanguíneos en sí,
mientras que otras son las secundarias en las que realmente hay una enfermedad sistémica que también afecta a los vasos sanguíneos. Entonces, lo que sucede es que hay inflamación, hay obstrucción de la luz del vaso, hay un efecto procoagulante de citoquinas en la superficie del vaso, hay alteraciones del tono vasomotor y esto lleva a isquemia y a la manifestación. El desarrollo de la vasculitis va a depender de mecanismos inmunológicos, tanto humorales como celulares, pero principalmente los humorales. Y entre estos podemos ver que hay un ataque directo de anticuerpo a las células del endotelio, principalmente en los procesos que afectan a los grandes vasos. Puede haber una vasculitis mediada por complejos inmune que llegan a activar la cascada del complemento, y es lo que vemos, por ejemplo, en la hepatitis B y C. O puede haber una vasculitis mediada por los anticuerpos ANCA, como vemos en Wegener's o en la poliangitis o en síndromes de Churg-Strauss. Y en algunos casos, como la poliarteritis nodosa, hay activación de células T. Entonces, hay una multitud de procesos inmunológicos que llevan a esto, pero además de todas las que les he mencionado, en las que me quiero enfocar en este momento son la angitis primaria del sistema nervioso central. Y aunque en esta charla el proceso para evaluar los pacientes y la manifestación de los síntomas es similar en paciente independientemente de cuál es el tipo de vasculitis que tiene, creo que es importante, ya que todos somos neurólogos, enfocarnos en la angitis primaria del sistema nervioso central, en la que la afección es predominantemente de los vasos del cerebro. O digamos, cerebro, cerebelo, intracraneanos, digamos. Se han utilizado muchos términos, pero los más comunes, además de la angitis primaria del sistema nervioso central, son la angitis granulomatosa o idiopática del sistema nervioso, ¿no? Puede afectar a cualquier vaso cerebral, pero predominantemente los vasos pequeños, y tiende a afectar mucho de los vasos leptomeningeos que no tienen nombre, no son tanto la arteria cerebral media, sino las arterias leptomeningeas. Frecuentemente presenta con infartos, pero también puede presentar con hemorragias intracraneanas. Y la primera descripción fue en 1922, creo, luego en 1940 se empezaron a describir más casos. Para 1980 había aproximadamente 200 casos descritos, pero y ha aumentado el número de casos descritos, pero aún tenemos muchas áreas de que sabemos poco sobre este proceso y ha habido pocos estudios sistemáticos. En estudios en la Clínica Mayo, por ejemplo, los típicos estudios epidemiológicos que se hacen en Olmsted County, encontraron que había una incidencia de aproximadamente 2.4 por cada millón de habitantes por año, que es mucho menor a los 39 por millón en las otras vasculitis primarias. Pero quiero recalcar, por ejemplo, que como neurólogos todos sabemos sobre enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que tiene 1 por millón. Entonces, este es más del doble de frecuencia. Entonces, es algo que realmente tenemos que estar enterados de esto, y sobre todo cuando trabajamos en centros de referencia, pues vamos a ver mucho más que eso cada año, ¿no? Se supone que en algunos casos la incidencia es similar en hombres y mujeres, en otros se ha mostrado que un poco es mayor en hombres, y la edad mediana al diagnóstico es de aproximadamente 50 años, y el 50% de los pacientes están entre 37 y 59. Y lleva a una disminución de la sobrevida. Realmente no se sabe a qué se debe o qué es lo que lo causa. Se supone que es una respuesta inmune antígeno específica en la pared de las arterias cerebrales. Se piensa que en algunos casos está desencadenada por un proceso infeccioso. Puede ser un proceso autoinmune, pero algo que a mí me parece muy interesante es que hay una relación con la angiopatía amiloidea cerebral. Hay varias líneas de evidencia que sugieren esto. Uno, hay modelos animales que muestran que el depósitos de beta amiloide puede desencadenar un proceso inflamatorio que puede ser muy severo, incluso una vasculitis granulomatosa. También se ha visto que en pacientes con inflamación relacionada a la con la angitis del sistema nervioso central primaria, que además tienen la angiopatía cerebral amiloidea, hay una sobrerepresentación del genotipo ApoE E4, E4.
y 25% de los pacientes en quienes se ha demostrado en biopsia que efectivamente tienen una angiopatía granulomatosa, tienen depósitos de beta amiloide alrededor de la misma área. Entonces, es muy interesante pensar que a pesar de que probablemente hay un efecto autoinmune, hay un componente infeccioso, realmente hay un efecto de la angiopatía amiloidea y es algo que, bueno, como neurólogo me llama mucho la atención. Las manifestaciones clínicas de las vasculitis cerebrales en general, independientemente de su etiología, son muy similares. Los síntomas son más bien no específicos y el patrón temporal va a depender sobre cómo se fue desarrollando la angiopatía. También los síntomas van a depender mucho de qué área del sistema nervioso se ve afectado, pero el síntoma más común es la cefalea, que usualmente es progresiva y es raro que sea así de inicio súbito, el thunderclap que le llaman, que es importante cuando queremos diferenciar del síndrome de vasculopatía reversible, que generalmente presenta con el thunderclap o el inicio súbito del dolor de cabeza. En la angiopatía primaria, este es más gradual y puede fluctuar a lo largo de días. Otra presentación común es el trastorno cognitivo, que usualmente fluctúa y es poco a poco, no es algo súbito. Puede haber manifestaciones focales aún en la ausencia de episodios de infarto y puede presentar con trastornos del movimiento, con ataxia, con convulsión, con hemorragia, pero esto es menos común. Una cosa que es importante recalcar es que los síntomas sistémicos son raros. Y cuando hay estos como fiebre, sudor nocturno, artropatías, lívidos reticulares, alteraciones en la piel, en los pulmones, tenemos que pensar más ya sea en angiopatías primarias que no son la angiopatía del sistema nervioso central o no limitadas al sistema nervioso central, o que es más bien manifestación de una enfermedad sistémica como sería el lupus o la artritis reumatoide, por ejemplo. Entonces, un poco para resumir, lo más común es dolor de cabeza, trastorno cognitivo y hay ausencia de manifestaciones sistémicas. Entonces es muy difícil porque esto es muy vago, ¿no? Entonces Calabrese y colegas que se especializan en esto dicen que realmente podemos considerar que hay una angitis primaria del sistema nervioso central en pacientes con isquemia cerebral que afecta a distintos territorios vasculares a lo largo del tiempo, casi como una presentación como la esclerosis múltiple, que tengan pocos cambios inflamatorios en el líquido cefalorraquídeo. También en pacientes jóvenes con ictus que no tienen factor de riesgo vascular y no se ha encontrado una etiología definida. En pacientes con meningitis crónica que no tienen cambios inflamatorios o infecciosos. Pacientes que tienen cefalea aguda o crónica acompañada de trastorno cognitivo con una meningitis aséptica en el líquido cefalorraquídeo. O bien pacientes en quienes no podemos explicar los síntomas y realmente todos los estudios han sido negativos. Entonces, en estos casos deberíamos de considerar estas posibilidades, ¿no? No hay nuevamente, como esto es algo relativamente raro, no ha habido criterios diagnósticos validados, distintos grupos han puesto los suyos, pero este es un resumen de varios de ellos que básicamente requieren que haya cambios neurológicos que no sabemos a qué se deben, a pesar de que se hizo una evaluación diagnóstica completa, que esto es lo importante, se descartaron causas de ictus, se descartaron otras enfermedades del sistema nervioso y se descartaron otras, ya sea vasculopatías o enfermedades inflamatorias sistémicas, en quienes puede haber cambios sugerentes de vasculitis en la angiografía o en la biopsia, pero ahora voy a hablar un poco más de esto más adelante. Esto tenemos que tomarlo con un poco de escepticismo y no hay evidencia de vasculitis sistémica, por ejemplo. Se ha hablado también que quizás debe haber dos categorías de la angitis primaria del sistema nervioso, que es uno, la confirmada en biopsia, que es la definitiva, y dos, aquella en la que hay cambios sugerentes en la angiografía con líquido cefalorraquídeo anormal, pero no ha habido evidencia histopatológica. Y el problema es que aquí tenemos un poco el problema al que se enfrentaba Sherlock Holmes, ¿no? Pero como él decía en su cuento del hombre pálido, cuando has eliminado lo imposible, lo que queda debe ser la verdad. Claro que esta es una falacia porque nunca sabemos que hemos eliminado lo imposible con certeza, pero una versión distinta sería
Cuando eliminamos las posibilidades comunes, lo que queda debe ser verdad sin importar qué tan poco probable sea. Y entonces, un poco cuando pensamos en el abordaje diagnóstico a estos pacientes, creo que lo importante va a ser eliminar las otras posibilidades. Entonces, quiero que tengan esto en mente conforme hablo ahorita del abordaje, porque el enfoque debería ser realmente a qué en la historia me hace pensar que nos enfrentamos a otra cosa y cómo puedo eliminar estas posibilidades. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos vasculitis, ¿qué es lo primero que debemos hacer o sospechamos vasculitis? Obviamente es una anamnesis y un examen neurológico e incluso un examen sistémico muy detallado. Tenemos que tener un alto índice de sospecha, buscar evidencia de disfunción neurológica. En pacientes que han tenido un ictus es importante completar la evaluación diagnóstica, entonces ya haber descartado problemas en las grandes arterias, problemas de arritmia, problemas estructurales de corazón, alguna otra malformación, enfermedad de pequeño vaso, en general, haber completado el workup del stroke, como decimos, ¿no? Y luego buscar evidencia de causas secundarias. Entonces, por ejemplo, queremos evaluar pacientes, por ejemplo, que no tengan sangrados, como sucedería en Wegener's o estomatitis en Behçet's o uveitis en Behçet's, o que no tengan alteraciones de los pulmones, como se ve en Wegener's o en la poliangitis. Queremos descartar la presencia de úlceras bucales o genitales, insuficiencia renal como en la poliarteritis, trastornos del sistema nervioso sistémico, que nuevamente, del sistema nervioso periférico, que nuevamente nos indican un trastorno más sistémico. Pacientes con craniopatías del facial y el auditivo más frecuentemente tienen Wegener's o sarcoidosis, alteraciones de la piel, rash, sensibilidad a la luz, como veríamos en lupus, o alteraciones de la piel en crioglobulinas, poliarteritis, pérdida de peso, etcétera. Y un examen ocular puede ser útil también. Por ejemplo, en pacientes con síndrome de Susak y otros síndromes oculoauriculares, podemos ver oclusiones de las ramas de arterias retinales. En pacientes con trastornos retinales reversibles asociados a leucoarayosis, podemos ver salida del contraste fluorescente en la angiografía. Y en pacientes con linfoma podemos ver que hay opacidad del vítreo o cambios del epitelio subretiniano. Entonces, es importante una historia y un examen detallado, ¿no? Y luego vamos a los estudios de laboratorio en general. Estos generalmente tienen poca especificidad, pero nos pueden dar pistas sobre posibles mecanismos alternativos. Entonces, es importante descartar causas tóxico-metabólicas en pacientes con trastorno cognitivo subcrónico, deficiencias de la vitamina B12, por ejemplo, o alguna otra alteración hormonal. La anemia generalmente es rara. En pacientes con la angitis primaria del sistema nervioso puede haber una leucocitosis sin eosinofilia en 50% de los pacientes. Los reactantes de fase aguda generalmente están elevados, pero esta es una elevación baja. Es más alta en pacientes con vasculitis secundarias a procesos sistémicos. Es importante hacer pruebas serológicas para para excluir pacientes con lupus, con manifestaciones neuropsiquiátricas, para excluir pacientes con sífilis o identificar causas secundarias. Entonces, realmente las pruebas serológicas no nos ayudan al diagnóstico de así positivo de la angitis primaria, pero sí nos ayudan a descartar posibles explicaciones alternativas. Y pruebas de anticuerpos, generalmente mandamos el ANA y el ANCA para Wegener, Church-Strauss, pero en algunos casos secundarios de vasculitis primarias, de vasculitis secundarias también puede estar elevado. Se han hecho algunos estudios que están viendo marcadores con IL-6, por ejemplo, IL-8, algunos otros elementos del sistema inmune. Realmente en este momento no están en la práctica actual, pero quizás más adelante vamos a tener un poco más de información al respecto. Y lo otro que es importante es el examen del líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Nuevamente, este es un estudio que tiene poca especificidad, pero nos va a dar pistas sobre posibles mecanismos alternativos. Entonces, nuevamente, queremos descartar todo lo que puede ser probable para quedarnos con el diagnóstico que es, ¿no?
Ahora, en general, el líquido cefalorraquídeo es anormal en 80-90% de los pacientes con la angitis primaria, pero es un cambio leve. Sin embargo, es importante saber que si el líquido cefalorraquídeo es normal, el valor predictivo negativo es alto. O sea, podemos con cierta seguridad descartar que sea probable que sea una poliangitis. Entonces, eso es importante saber. Si es anormal, no nos permite descartarlo, pero quizás sí nos permite identificar causas alternativas. Generalmente vemos una leucocitosis leve, predominantemente con linfocitos. Hay un aumento leve de las proteínas, pero de manera interesante, en pacientes que tienen un angiograma negativo, estas tienden a ser más altas. ¿Y quiénes son los pacientes con angio negativo? Son los pacientes que tienen la afección de los vasos más pequeños. Puede haber bandas oligoclonales, pero generalmente estas son de bajo nivel. También alguna vez puede haber un aumento leve de la relación suero líquido cefalorraquídeo del IgG, pero nuevamente esto es leve y puede ayudar quizás a diferenciar en casos de esclerosis múltiple cuando vemos los cambios sugerentes en la resonancia y no sabemos a qué nos referimos, ¿no? Es importante obtener el líquido cefalorraquídeo, mandar para atención para infecciones bacterianas, tuberculosis y de hongos, también culturas para todos estos y también citometría de flujo para excluir la posibilidad de un linfoma. Y una cosa que me parece interesante nuevamente es que se está explorando la búsqueda de biomarcadores para condiciones específicas, por ejemplo, las de la cascada TH17 y TH1 en Takayasu. También técnicas proteómicas para identificar, por ejemplo, la proteína precursor de amiloide. Y lo que a mí me parece más interesante son pruebas de secuencia metagenómica de próxima generación, que es como que se dice en español el Next Generation Metagenomic Sequencing, que permite hacer una búsqueda de los genomas que encuentran en el líquido cefalorraquídeo y realmente de esa manera se puede excluir cualquier tipo de infección. Y esto va a ser muy importante porque la posible infección es una de las cosas que más nos preocupa a la hora de instituir el tratamiento de una vasculitis, ya sea primaria del sistema nervioso o una vasculitis sistémica. El tratamiento es similar, pero consiste en inmunosupresión. Entonces, gran parte del valor del examen de líquido cefalorraquídeo es excluir las infecciones que podrían ser peligrosas en esta situación. Y posteriormente vamos a las condiciones de neuroimagen. Nuevamente acá no hay hallazgos que sean específicos y sensitivos para la angitis primaria del sistema nervioso, pero algunos son sensitivos, aunque no específicos. ¿Sí? El diagnóstico no puede basarse solo en las pruebas de imagen, y un elemento del valor de la neuroimagen es que podemos descartar explicaciones alternativas. Nuevamente, si tenemos tumor o tenemos una apariencia sugerente de linfoma, de esclerosis múltiple o de alguna otra infección, es importante, por lo tanto, realizarlo. Y generalmente el estudio de inicio es la resonancia magnética, que tiene una alta sensibilidad, o sea, detecta las alteraciones resultantes de cualquier tipo de vasculitis, pero muy baja especificidad para el tipo de vasculitis. Incluso especificidad para ver que los cambios son debidos a vasculitis y no a otro proceso. Los hallazgos puede haber algunos que son específicos y otros no específicos. Entonces, entre los no específicos, y algunos están ilustrados acá, es la presencia de infartos corticales y subcorticales. Y como pueden ver en la imagen grande de abajo, acá hay lesiones en la difusión que muestra múltiples infartos en múltiples territorios. Sí, también hay lesiones en las secuencias T2, como sería el FLAIR, como vemos acá que hay varias lesiones, en este caso también se puede ver, y adicionalmente hay un aumento en la captación de contraste, tanto en el parénquima como en las leptomeninges, como podemos observar en estas imágenes de acá. Acá se puede ver a nivel del parénquima hay un poco de captación del contraste, pero aquí a nivel de las leptomeninges. Sí, y esto va a ser importante porque en algunos casos de angitis primario, el hecho de que las leptomeninges se realcen de esta manera sugiere que hay un pronóstico mejor y también nos permite ver áreas en las que quizás es más factible hacer una biopsia si llegamos a ello. Otro
Ahora, entre los hallazgos específicos acá es que se pueden ver alteraciones en los vasos sanguíneos, en las arterias, sobre todo dependiendo del tamaño, ¿no? Y esto se puede ver por la captación del gadolinium en las secuencias T1, en lo que se llama la imagen de black blood o de sangre negra, en la que hay una captación del contraste en la pared de del vaso sanguíneo. Y nuevamente estas son imágenes en un escáner normal, con contraste normal, es nada más cómo se programa. Y una cosa que es interesante ver es que esto nos puede dar una idea también etiológica de a qué se debe la alteración. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos un paciente con vasculitis que tiene un área y ahora voy a hablar de la angioresonancia, pero tiene un área de estenosis aquí en la parte alta de la arteria carótida y quizás en el origen de la arteria cerebral media. Y como se puede observar en el cuadro de la izquierda, hay un realce de las paredes de manera concéntrica de las paredes de ese vaso en la misma zona de la estenosis. Entonces, eso nos sugiere que es un proceso de vasculitis. ¿Sí? Además, hay hallazgos en otras cosas que nos sugieren que puede deberse a esto, en que no vemos evidencia de calcificación o de aterosclerosis en otro lecho vascular. Por el contrario, en pacientes que tienen nuevamente este paciente, si ven en el cartón del medio, una estenosis del origen de la arteria cerebral media, que está estenótica, que podría deberse a aterosclerosis o vasculitis, pero vemos que la captación del contraste es de una forma excéntrica, no concéntrica, sugiriendo una de las placas de aterosclerosis. Y en la tomografía del lado derecho pueden observar que hay evidencia de calcificación, lo que nos dice que hay patología aterosclerótica en otros lechos vasculares. Y por último, vemos en la fila de abajo a alguien con el síndrome de la vasculopatía reversible cerebral, en quien nuevamente en el cartón del medio, en el H, pueden ver que hay estenosis de un vaso sanguíneo, no hay captación de ninguno de de la pared del contraste y no podemos ver evidencia de aterosclerosis en otro lado. Entonces, esos son los hallazgos específicos, no solo como en el caso anterior que vemos las alteraciones del parénquima, sino que podemos ver cosas en los vasos sanguíneos que nos sugieren la presencia de una vasculitis. Ahora, esto no nos dice si es primaria del sistema nervioso central, si es primaria, vasculitis primaria sistémica o si es una vasculitis debida a procesos sistémicos, pero para eso estamos utilizando las pruebas de laboratorio y el examen clínico. Aquí vemos nuevamente un ejemplo en el que hay, es un poco más sutil, pero se puede ver cómo hay el aumento del contraste en la pared del vaso sanguíneo. La siguiente prueba que se puede hacer es la angioresonancia, pero también en algunos casos se hace la tomografía, la angiotomografía. Esta es menos sensible que la angiografía por sustracción digital, particularmente en la circulación posterior y distal, pero generalmente vemos estas áreas de estenosis. Es importante saber que la angioresonancia puede sobreevaluar la severidad de la estenosis en los sitios de ramificaciones o en el sitio de la oclusión vascular. Sí, entonces, pero esto nos puede dar una pista que en aquel paciente que vimos con un infarto cerebral, por ejemplo, hay afección de los vasos sanguíneos. Aquí siempre la pregunta es aterosclerosis o vasculitis, pero entonces podríamos hacer las imágenes, como les mencioné acá, de black blood con el T1 para poder tratar de descartar una o la otra. Y en pacientes en quien la angioresonancia es normal, pero tenemos una alta sospecha, por ejemplo, podemos hacer una angiografía por sustracción digital. Aquí nuevamente es importante saber que la sensibilidad es baja, 40-90% de los casos, dependiendo de la serie, y se debe a que en algunos casos los vasos que están afectados son más pequeños que la resolución de la angiografía. La especificidad para la angitis primaria es nuevamente baja, 30%, porque otras condiciones dan esta apariencia. Y se caracteriza por estas áreas de discontinuidad de estenosis y dilatación de las arterias, como podemos observar acá donde están las flechas blancas, que hay dilatación y estenosis. Generalmente se ven, o es más frecuente ver áreas
de estenosis en el mismo vaso, en muchos vasos que muchas áreas en un solo vaso. No hay evidencia de aterosclerosis, como en este caso de los grandes vasos. Y también se puede ver un vaciamiento arterial retardado. Es raro ver microaneurismas y lo común es que, como acá, hay varios vasos que están afectados, a diferencia de la aterosclerosis, que muchas veces son los grandes vasos y únicos. Pero es importante recordar que hay poca especificidad y hay una gran cantidad de condiciones que pueden mostrar estos cambios vasculíticos. Nuevamente, es importante tomar los resultados del laboratorio, del examen clínico, de la historia, para poder descartar estas otras posibilidades. Entonces, nuevamente, vamos juntando información de distintos lados para llegar a algo. Y acá les muestro que este es un caso de un hombre que presentó con dolores de cabeza, trastorno cognitivo, síntomas neuropsiquiátricos, con los cambios en la sustancia blanca, cambios corticales, que eventualmente en la biopsia tuvo una angitis primaria, pero la angiografía era normal, nuevamente porque estaban afectándose los vasos sanguíneos más pequeños. Ahora, las imágenes de resonancia, o digamos, todos los estudios de imagen tienen poca especificidad porque, como muestra esta tabla, hay muchas enfermedades que pueden imitar la apariencia, ya sea porque tengan trastornos angiográficos cerebrales, ya sea porque tengan lesiones en la resonancia, desde neoplasmas a cadacil, la endoteliopatía hereditaria con retinopatía, que normalmente podemos también diagnosticar con el examen de fondo de ojo, el síndrome de encefalopatía reversible posterior, el síndrome de Susak, hipertensión crónica e incluso algunas enfermedades demielinizantes pueden aparecer de esta manera. Y luego también cualquier condición que cause múltiples émbolos puede llevar a infartos en muchos lados e incluso puede también llevar a las áreas de estenosis alrededor del sitio donde quedaron los émbolos. Entonces, es importante saber que esta imagen puede también deberse a múltiples émbolos, ¿no? Entonces, es importante nuevamente tomar todo el patrón e ir descartando las posibilidades. Claro que en las que hay acá con múltiples émboles, bueno, ya habríamos hecho la evaluación cardíaca, por ejemplo, si el paciente presentó con un ictus isquémico. Importante diferenciar del síndrome de vasculopatía cerebral reversible. Tiene algunos factores clínicos que la diferencian, sobre todo que esto es más común en mujeres frecuentemente después de el parto o en hombres y mujeres después de haber estado expuesto a sustancias vasoactivas, de un inicio súbito, a diferencia de la angiopatía primaria en la que es más insidioso, y nuevamente el dolor de cabeza es súbito, el thunderclap que le llaman, ¿no? Esas son cosas clínicas que nos llevan a ver el diagnóstico, y obviamente en el síndrome vascular, que nos gustaría en 12 semanas ver que haya que se hayan revertido los cambios angiográficos, pero obviamente los tratamientos van a ser distintos. Pero alguien que presenta con esta imagen realmente podría tener cualquiera de las dos situaciones. Entonces es importante ver el resto del entorno clínico para ver qué hacemos. Y finalmente tenemos el resultado de la biopsia. Algunos pacientes en quienes después de haber llegado al examen de líquido cefalorraquídeo en neuroimagen no sabemos si tienen o no, pero sobre todo en quienes queremos ver cuál de posibles etiologías son, es importante hacer la biopsia. Y muchas veces el valor de la biopsia es descartar etiologías alternativas. Es importante que cuando lleguemos a una biopsia sea una biopsia que haga tanto de las meninges, incluyendo dura, las leptomeninges, donde frecuentemente están involucrados los vasos sanguíneos, la corteza cerebral y la sustancia blanca. Entonces necesita un triangulito que incluya todas esas áreas. Puede confirmar el diagnóstico, puede eliminar otras patologías, pero es importante que se haga de preferencia en zonas con anormalidades radiográficas. La tasa de falsos negativos en general es del 25%, pero si en estudios que han visto dónde se hizo la lesión, si la lesión se hizo
en una zona al azar porque no había alteraciones radiográficas, entonces típicamente en un área del lóbulo frontal que no sea sintomática o en la punta del lóbulo temporal, 0% de las biopsias fueron diagnósticas, mientras que en el 78% cuando se hizo en una zona de alteración de imagen, sí fueron diagnósticas. Nuevamente, no todas diagnósticas de angitis primaria, pero sí de angitis primaria o de otra angitis o de algún proceso infeccioso, por ejemplo. Lo que se ve es una inflamación que cubre el largo de la pared, como se puede observar en la imagen A, y puede involucrar las meninges, como les mencionaba, y hay 3 patrones. Realmente el patrón granulomatoso con la formación de una inflamación mononuclear con formación de granulomas. Acá vemos, no sé si pueden ver mi flecha, pero acá se ve formación de granulomas. Este es un vaso que está ocluido, acá hay un trombo. Generalmente en muchos de los casos está asociado a placas de amiloide. Esa es la forma más común. Se encuentra en 60% de los pacientes. 50% de ellos tienen deposición de beta amiloide. Y generalmente en el líquido cefalorraquídeo no hay nada más que una meningitis aséptica. El segundo patrón es el de infiltración linfocítica, como vemos acá en el cuadro C, que se presenta en 30% de los casos, que hay infiltración de linfocitos y células plasmáticas y es frecuente en pacientes con angio negativo o en niños. Y finalmente el patrón más raro es la necrótica, que se encuentra en 15% de los casos en la que hay necrosis fibrinoide que involucra todo el grosor de la pared del básculo, del vaso cerebral, que es en el D, como ven en la estrellita verde. Y estos no es sorpresa para nadie escuchar que lo que sucede es que son los que presentan con hemorragias más frecuentemente que tengan este patrón necroide. Y bueno, ahora cuando vemos estos cambios patológicos, también es importante hablar que en la biopsia, con frecuencia lo que se encuentra es que se encuentran granulomas asociados a infecciones de tuberculosas, que se encuentra evidencia de otra infección o que se encuentra evidencia de un trastorno sistémico. Entonces, en ese sentido, la biopsia es importante, aunque no podamos diagnosticar por completo la angitis primaria. Se han descrito algunos subgrupos de la angitis primaria que pueden diferir desde el punto de vista de pronóstico y tratamiento. En 5% de los casos hay anormalidades en la espina torácica. Rara vez es lo único que hay. Y bueno, hay que excluir en estos casos cualquier condición que pueda asociarse con una mielitis transversa aguda o subaguda, por supuesto. Como les mencioné, hay casos que hay angiografía negativa, pero biopsia positiva, en la que son los pequeños vasos que están afectados, generalmente presentan con trastorno cognitivo y como les había dicho, estos son los pacientes que tienen la proteína muy elevada. Generalmente hay contraste leptomeningeo y como les había mencionado, este contraste leptomeningeo se asocia a un buen pronóstico y buena respuesta al tratamiento. Hay un subgrupo con angiografía positiva también que tiene que también tiene las leptomeninges que están afectadas. Generalmente estos pacientes pueden presentar con inicio súbito, con trastorno de cognitivo, puede o no haber problemas en el angiograma y nuevamente el tratamiento es bueno. Como les mencioné también hay pacientes con angiopatía amiloidea coexistente. Es interesante que los pacientes que tienen la angitis primaria relacionada a la angiopatía amiloidea generalmente presentan más tarde que la mayoría de los pacientes con la angitis primaria sin angiopatía amiloidea, lo cual no es sorprendente porque los depósitos de amiloide aumentan conforme uno va envejeciendo, pero a la vez la combinación de ambas condiciones hace que la presentación clínica sea más temprana que quien solo tiene la angiopatía amiloidea sola. Puede haber lesiones meningias en este caso también. Hay un caso fulminante que generalmente es fatal.
Desafortunadamente no es muy común, pero generalmente se manifiesta por infartos repetidos, múltiples en ambos hemisferios, y generalmente es de tipo granulomatoso o necroide y desafortunadamente no responde bien al tratamiento. Y en algunos casos, como 5%, también puede haber presentación como si fuera un tumor, generalmente asociado a la angiopatía amiloidea. Tratamiento inmunosupresor agresivo en algunas veces es curativo, pero también a veces sacar la lesión puede llegar a ser curativa. Y en aproximadamente 10% de los casos, los pacientes con angitis primaria presentan con hemorragia parenquimatosa. Entonces, como les digo, hay muchas presentaciones clínicas que varían según tanto la patología como los vasos que están afectados, como la parte del sistema nervioso afectado. Y es importante recordar con el abordaje diagnóstico la importancia de descartar y que quizás al final no vamos a acabar con un diagnóstico positivo, pero vamos a haber descartado todas las otras posibilidades. Y desde el punto del tratamiento, esto es para la angitis primaria, pero en general es el mismo tratamiento para cualquier caso de vasculitis sistémica primaria. No hay estudios randomizados que hayan visto esto, pero hay series que se han tratado vasculitis en otros lechos vasculares. Y en general se recomienda un régimen de inducción que normalmente es de 3 meses, pero en algunos casos 6 meses, con el uso inicial de esteroides a dosis muy altas, metilprednisolona 1 gramo al día por 3 días, como haríamos en alguien con un ataque de esclerosis múltiple, por ejemplo. Pero después de 3 días cambiamos a prednisona 70 miligramos al día y se va disminuyendo 10 miligramos por día por semana hasta llegar a 10 miligramos al día. Y en general se acompaña con el uso de ciclofosfamida, 2.5 miligramos al día. Ahora, este puede darse diario o en algunos casos se han dado pulsos semanales de ciclofosfamida y parece ser que sean similares. Claro que en estos pacientes hay que tomar las medidas para evitar las complicaciones por el uso de esteroides a largo plazo y por la ciclofosfamida. Es importante monitorear las cuentas sanguíneas porque esta medicina puede producir supresión de la médula ósea y en casos de leucopenia o neutropenia es necesario reducir o incluso eliminar esto. Y bueno, como saben, la ciclofosfamida se ha asociado a cistitis hemorrágica, hay un riesgo de cáncer de vejiga y de otros cánceres, infertilidad, cardiotoxicidad y fibrosis pulmonar. Pero aún así vale la pena este tratamiento porque en algunos casos puede llegar a ser curativo en una condición que si no es progresiva y puede llegar a ser fatal. Y después de aproximadamente 3 a 6 meses se pasa a un régimen de mantenimiento, perdón por el error aquí, es de 1 a 2 años que se mantiene el régimen de mantenimiento en el que se utiliza prednisolona 10 a 20 miligramos cada 2 días en lugar de la prednisona y la ciclofosfamina se sustituye por azatriopina 2 miligramos por kilo al día. También tiene muchos de los mismos efectos secundarios, pero los riesgos son menores, hay menos toxicidad y hay menor supresión de la médula ósea y menor riesgo de cáncer. Si no hay respuesta adecuada, se han utilizado metotrexato. En algunos pacientes que tienen vasculitis primaria sistémica, se ha utilizado el IVIG, que puede llevar a una remisión parcial, generalmente acompañado con el uso de los esteroides. Y en pacientes con crioglobulemia se ha utilizado plasmaféresis, 7 a 10 tratamientos en 14 días cuando la enfermedad es muy severa. Y en algunas vasculitis sistémicas, como sabes, se está empezando a utilizar anticuerpos monoclonales, pero no hay mucha evidencia sobre su uso en las vasculitis primarias y mucho menos en la vasculitis primaria del sistema nervioso central. En la arteritis temporal, en Behçet se pueden utilizar esteroides y aciatropina y en casos resistentes, sobre todo en Behçet, la talidomida se ha utilizado en algunos casos, ¿no? Pero en general, el régimen, lo importante de recordar es que hay un régimen de inducción con esteroides y ciclofosfamida por 3 a 6 meses y después un régimen de mantenimiento de hasta 2 años con prednisolona y azatriopina. Y en muchos casos el tratamiento puede llegar a ser
curativo. Entonces es importante, a pesar de los riesgos, tomarlo en cuenta. Entonces, en conclusión, la vasculitis cerebral es rara. La angiopatía primaria del sistema nervioso central solo afecta a los vasos cerebrales, a diferencia de las vasculitis sistémicas primarias o de los procesos o las vasculitis debidas a procesos sistémicos secundarias. El diagnóstico es difícil y generalmente el diagnóstico es uno de exclusión para cualquiera de ellas. Hay que tener un alto índice de sospecha, sobre todo con los pacientes que presentan con infartos múltiples, los jóvenes con infartos, pacientes con trastornos cognitivos o cefaleas crónicas. Y es muy importante la historia clínica y el examen para descartar el hecho de que haya una afectación sistémica. No hay pruebas patognomónicas, pero el examen de líquido cefalorraquídeo, la angiografía y la biopsia, aunque poco específicas, son sensitivas y pueden ayudarnos a descartar otras patologías. Y cuando el líquido cefalorraquídeo y la angiografía son normales, es poco probable que nos estamos enfrentando a una vasculitis. La biopsia puede ser negativa, no siempre es utilizada y el tratamiento está basado en agentes inmunosupresores. Entonces, espero que esto haya sido de utilidad y me gustaría poder responder si tienen alguna pregunta o sobre este tema o otros temas, si quieren hablar sobre COVID también. Y bueno, saludos desde Washington. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Merino. ¿Me escuchan? Sí. Excelente. No sé si nos ayude para dejar de compartir la pantalla un poco. A ver, ahí estoy. Perfecto. Excelente. Ya, ahí estamos ahora sí. ¿Es algo? En buena toma. Perfecto. Vamos a dar paso a alguna de las preguntas. Quisiera también invitar a la comunidad de AMEVASC, si alguno de ustedes quisiera hacer alguna pregunta con micrófono abierto, puede levantar la mano y con mucho gusto le damos el micrófono para que pueda platicar con el doctor Merino. Tenemos varias preguntas, pero quisiera empezar con una personal hablando de COVID. Ya sabemos mucho que el SARS-CoV tiene cierta predilección por endotelio que entra a través de los receptores de angiotensina y hay eventos protrombóticos o trombóticos asociados al virus, pero yo quisiera ver en la experiencia o en lo que le tocó revisar si realmente el daño endotelial por COVID o por SARS pudiera estar relacionado realmente con inestabilidad de placa de ateroma o realmente es un fenómeno de vasculitis asociado al cerebro, porque hay mucha predilección por el cerebro. Sí, bueno, hay poco que sabe con certeza. Ahora he tenido que revisar como estos muchísimos casos que me han mandado, en el que se habla de posibles vasculitis, pero realmente por las condiciones mismas de la enfermedad y de la pandemia, muchos de los casos que se han descrito no tienen confirmación, ya sea angiográfica o confirmación de biopsia. Entonces realmente no sabemos. Si hay una predilección o si hay el riesgo que se menciona por los receptores del ACE que se encuentra en el endotelio. La mayoría de los casos de ictus que he visto y de los que estoy enterado se deben más bien a procesos de hipercoagulabilidad en placas de ateroma o independiente de placas de ateroma en los que se presentan grandes infartos de grandes vasos, que creo que la incidencia de estos es más de lo que normalmente vemos, ¿no? Infartos de grandes vasos. Pero nuevamente hay poco. Se sospecha que hay un proceso vasculítico y obviamente hay ahora la afección que está dando en los niños tipo la enfermedad de Kawasaki, que va en ese sentido, pero hay pocos estudios hasta donde yo tengo entendido con confirmación histopatológica, ¿no? Están empezando a salir ya las series de autopsias que espero que en las próximas semanas tengamos más idea. Excelente. Tenemos 4 manos levantadas, no sé si pudieran dar el micrófono al doctor Jorge Villarreal. ¿Quiere hacer alguna pregunta o algún comentario? Estás en mudo y sin video, Jorge. Hola. Peor no puede estar. Ahí ya no estoy en mudo. Ahí estás, ahí te oigo. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. El video, pues no sé por qué no tengo video, pero bueno, ok, no importa. Tampoco estoy para presumir. Así es. Oye, te quería preguntar, me llama muchísimo la atención, no los infartos, no las hemorragias, me llama mucho la atención esta afección no frecuente, pero muy documentada de aspecto tumoral.
como manifestación de estas vasculitis primarias y me es muy difícil tratar de relacionarlo desde el punto de vista de cuál será la imagen histopatológica en esos casos, si es un cúmulo de necrosis y gliosis que hace un aspecto tumoral, qué es lo que exactamente sucede en la histopatología de esos casos que son como un 5 a 10% de los pacientes con anginitis primaria sistema nervioso central. Esto es algo que me llama la atención a mí también y un poco lo relaciono con el grupo de Greenberg y Viswanathan en el Mass General. Hablan de la angiopatía amiloidea cerebral tumoral, ¿no? Y lo que se ha visto es que muchos pacientes que tienen la presentación tumoral tienen también la angiopatía amiloidea y lo que se sospecha es que quizás los depósitos de amiloides son los que están desencadenando la reacción inmune con formación de granulomas y es como una masa de granulomas con necrosis de tejido de origen inflamatorio y posteriormente hay, bueno, todo el edema de alrededor, ¿no? Entonces, eso, mi sospecha por lo que he leído es debido sobre todo a esta combinación de patologías que desencadena el proceso inmunológico. Ok, muchas gracias, José. De nada. A ver, doctor Murillo estaba en mute, no lo escucho. Ahí está. Interesante. A ver si podemos pasar el micrófono. María del Rocío Márquez también levantó la mano, no sé si quiera participar. Hay que encender el micrófono, doctora. Creo que lo tiene apagado. Sí, lo tiene apagado, ya le solicité. Bueno, entonces está Rubén Franco Dávalos. También lo tiene apagado, que están saludando entonces. Bueno, lo que se está... Sí, dime. Ahí está el doctor Rubén Franco. Adelante, doctor Franco. Doctor Rubén, no sé si quiere hacer alguna pregunta. No, muchas gracias. Nada más dar las gracias por la invitación. Ponente de mucha categoría y dar las gracias de mi parte y felicitar al doctor Luis Murillo por su iniciativa y colaboración. Gracias. Vamos a seguir con las preguntas escritas. Hay muchas preguntas sí. En relación a vasculitis, va a ser creo que más dinámico. Okay. Preguntan en experiencia de los temas en niños, vasculitis en niños, ¿en quién se puede sospechar más la primaria, si en adultos, en niños? Y básicamente pregunto mucho en pacientes con niños y con infartos, el método de estudio, el abordaje, la ruta diagnóstica más apropiada, ¿cuál sería? Hasta donde tengo entendido, yo no veo niños. Entonces, hasta donde tengo entendido, la ruta del abordaje diagnóstico es similar, pero quiero calificarlo de que yo no veo niños. Por lo que he leído, sí hay una presentación de la angiopatía cerebral, la angiopatía del sistema primaria en niños, pero realmente no quiero dar recomendaciones específicas porque no tengo experiencia al respecto. Me preguntan de la biopsia cerebral, ¿cuándo es el momento indicado de la biopsia? ¿Cuándo es cuando uno dice vamos por la biopsia? Y también preguntan cómo realizarla, si en el sitio de lesión o estereotáxico o abierto. Bueno, esto es importante. Entonces, la biopsia nuevamente se realiza generalmente para excluir otras patologías. Entonces, sí, es importante en los pacientes hacer una evaluación pronta de tanto la parte clínica, de laboratorio, la angiografía, para ver si se sospecha una vasculitis y si se pueden descartar unos procesos alternativos. Entonces, si por el cuadro clínico ya podemos decir, bueno, esto se inclina más por el lupus, bueno, pues entonces quizás no es necesario hacer la biopsia, ¿no? Si en el líquido cefalorraquídeo vemos que hay evidencia de linfoma, bueno, a lo mejor hay que hacer la biopsia para tratamiento, pero no para este tratamiento en particular. Sin embargo, si el resultado de todos los estudios no nos ha permitido disminuir el diagnóstico diferencial de manera importante o aún quedan dudas, es importante hacer la biopsia.
Entonces, la biopsia generalmente no es que digo voy a hacer esto, luego esto, sino que tratamos de hacer todo a la vez, de manera que en 2 o 3 semanas tengamos ya la mayoría de información necesaria para excluir casos, causas, y hacer la biopsia solo para quien sea. En general se recomienda que la biopsia, y mi experiencia ha sido con los cirujanos cuando he tenido pacientes en esta situación, es una biopsia abierta. Y es bueno tener tanto dura leptomeninges, porque como les digo, es muy frecuente que la afección sea de las leptomeninges, y en los casos de angiografía negativa es porque son predominantes entre los vasos leptomeningeos que están afectados, corteza y sustancia blanca. Entonces, una biopsia estereotáctica no nos va a ser tan precisa, es muy precisa, pero no nos va a dar tanta información como sería una biopsia un poco más grande. También es importante que, como mencioné, en casos que se hace la biopsia es de preferencia en una zona donde haya alteración radiográfica, porque lo que podemos sacar de una biopsia que está hecha en una zona que está normal en la imagen es muy bajo. Lo más probable es que sea normal el estudio. Una biopsia normal no descarta la posibilidad si tenemos alta sospecha clínica, pero una biopsia nos puede descartar otras condiciones, ¿no? A lo mejor estamos preocupados de tuberculosis o otra cosa que pues no queremos darle inmunosupresión. Entonces, no es que sea el paso final, es un paso que se va dando conforme se va juntando toda la otra información, y si van quedando preguntas sin respuesta, es cuando se debe hacer la biopsia. Muy bien. Preguntan también del auditorio que si las crisis convulsivas son frecuentes como parte del fenómeno clínico de las vasculitis. Son menos frecuentes que la cefalea, que los trastornos cognitivos, pero sí llegan a ocurrir en cierto porcentaje, un 20% de los pacientes con la vasculitis. Nuevamente va a depender mucho de cuál es el área del cerebro que se ve afectada por el proceso vasculítico, si produce hemorragia, si no, si produce infarto, y del proceso inflamatorio y dónde es. Correcto. Me preguntan que en ocasiones las imágenes de esclerosis múltiple son muy similares a las vasculitis. Nos pregunta que se puede ayudar por imagen a diferenciar las dos, esclerosis múltiple y vasculitis. Claro, entonces es una buena pregunta. Una de las cosas que pueden ayudar, bueno, uno es la historia, pero nuevamente la historia, si es un comienzo insidioso de algunos síntomas focales, pues no ayuda mucho. Pero bueno, puede haber cosas en el examen físico que nos hagan sospechar un defecto pupilar, alguna otra cosa que nos hagan sospechar. El líquido cefalorraquídeo en general, aunque la angitis primaria puede tener una elevación pequeña de las bandas oligoclonales, esta es mucho menor que lo vemos en la esclerosis. Y en imagen, algo que puede ayudar es, bueno, en ambas puede haber captura de contraste, pero eso puede ser darnos una pista de un lado a otro, un poco la forma de los dedos de Dawson y eso. Y la angioresonancia puede ayudar si encontramos área de estenosis, y como les mostré, el estudio T1 con contraste en la resonancia magnética del cerebro, que haya una captura de contraste en la pared del vaso sanguíneo, sugeriría más que estamos ante un caso de vasculitis que ante un caso de esclerosis múltiple. ¿Tú sabes si la espectroscopía pudiera ayudar un poco a diferenciar las lesiones de tipo inflamatorio o tipo isquémico o algo? Estoy seguro que en algunos casos se puede hacer, Okay. pero no es algo que se está utilizando de manera rutinaria. Bien. Me preguntan, ¿qué tan crónicas puede ser la evolución, la curva de evolución de la enfermedad como para sospecharla? Si es algo que evoluciona en semanas, meses o años. Y sabemos que hay enfermedades que uno tarda desde que inician los síntomas hasta el diagnóstico meses o años. ¿Qué tan crónicas pueden ser estas para sospecharlas? Bueno, esto se relaciona también a otra pregunta que veo aquí. En algunos casos puede ser de inicio súbito, no súbito como el síndrome de la vasculopatía reversible, que es sino un proceso subagudo o agudo en el que hay trastorno cognitivo que se va dando pocos días o semanas, con cefalea, por ejemplo, eso podría ser. Y en algunos casos pueden pasar meses o años en los que llega uno al diagnóstico, ¿no? En otros casos la evolución es mucho más rápida y no sé
de que haya una manera de diferenciar clínicamente qué paciente va a tener la fulminante que te mata en 3 semanas o la que va a durar unos años, ¿no? Entonces es importante tener un alto índice de sospecha. Y veo que aquí alguien preguntó que si los esteroides negativizan la biopsia. Creo que esto es más un problema en casos de linfoma que casos de vasculitis, pero nuevamente en la vasculitis la biopsia se va a hacer para descartar otras patologías. Entonces, si dentro de nuestro diagnóstico diferencial está un linfoma que podría ser la causa de esas alteraciones clínicas y de imagen, entonces es importante hacer la biopsia antes de empezar el tratamiento con esteroides. Si la preocupación es, bueno, es un proceso infeccioso que se va a ver afectado por el tratamiento autoinmune como la tuberculosis, pues sí es importante hacerla antes de empezar el tratamiento. Entonces, un poco todo va a depender de la imagen clínica. Yo he tenido casos acá en los que, por ejemplo, tenemos una alta sospecha basado en la clínica, en la angiografía, el líquido cefalorraquídeo está bien, no hay algo que me haga pensar que haya una infección o un linfoma y estoy esperando la biopsia que la van a hacer el lunes o el martes y hoy es viernes en la noche, pues a veces empiezo los esteroides el fin de semana con la idea de que los cambios granulomatosos y la necrosis va a estar presente todavía dentro de 3 o 4 días, ¿no? Un par de preguntas más para terminar por motivo del tiempo. Me preguntan que si la angiitis o la vasculitis primaria pudiera llegar a afectar la médula espinal como parte del cortejo sintomático de la enfermedad. Hay muy pocos casos, se ha descrito en aproximadamente 5% de los casos, generalmente nunca de manera aislada, pero los pacientes pueden presentar como con un cuadro de mielitis transverso, pero a la hora de hacer la evaluación y se empiezan a identificar alteraciones a nivel cerebral. Me preguntan, ¿se justifica aún hacer la angiografía digital ya después de haber hecho la angiotomografía o la angioresonancia? Me imagino que la pregunta va más encaminada hacia los estudios negativos, ¿no? Pero no sé si aún se justifica la angiografía digital. En general, si es negativo, yo lo haría. Si es positivo y es claramente, y además hicimos el estudio de Black Blood del T1 con contraste y vemos que es sugerente y todo, entonces nos podemos saltar la angiografía digital. Si la angioresonancia es negativa, entonces definitivamente voy a la angiografía digital y obviamente hay cierto riesgo en centros que lo realizan mucho, como son muchos en México, el riesgo relativamente es bajo, pero ciertamente hay un riesgo. También hay quien ha sugerido que algunos cambios los cambios que se ven en la angiografía van paralelos a los cambios que se ven en la clínica por las áreas afectadas y hay quien sugiere que puede ser una manera de poder ir monitoreando el respuesta al tratamiento. No sé, eso no lo usemos de manera rutinaria, no sé si alguien lo haga de manera rutinaria, pero esa podría ser una excusa también para hacer la angiografía digital, pero un poco lo que yo aprendí de residente era, si pensaste que hay que hacer una angiografía digital o que hay que hacer una punción lumbar, hazla, porque hay algo que te está haciendo pensar que es algo que no es lo típico normal, ¿no? La última pregunta, por cosa de tiempo, comentan, siempre dudamos acerca del momento para iniciar la ciclofosfamida. Teóricamente la iniciamos con el cuadro es progresivo, pero la progresión puede ser un infarto grande, catastrófico. Entonces habrá que ser muy agresivo e iniciarla cuando el diagnóstico lo justifique razonable. Entonces, ¿cuándo podría ser el momento de usar la ciclofosfamida? Alguien que presenta con síntomas importantes, con un trastorno cognitivo, por ejemplo, y tiene evidencia de infartos pequeños en la resonancia magnética y realmente creemos que esto es un caso de vasculitis, ya sea primaria del sistema nervioso o una vasculitis sistémica primaria. Las recomendaciones y lo que hacemos generalmente es empezar ambos los esteroides y la ciclofosfamida en ese momento y en unos meses cambiar a sedatriopina. Perfecto, y bueno, doctor, pues muchísimas gracias. Hay más preguntas todavía, pero creo que por motivo del tiempo ya estamos arriba de la hora para dejarlo descansar. Quisiéramos agradecer a nombre de Amevas, de la mesa directiva y de toda la comunidad, el favor que nos hizo con la presentación. Realmente es muy importante conocer todos estos temas para nosotros y pues hacerla extensa, como ya le había comentado, por la invitación al primer congreso virtual de Amevas, que será el mes de octubre. Ya le haré llegar la invitación
y si tuviera algún comentario final para Amebask. No, pues muchas gracias y esta se me hace una muy buena iniciativa y bueno, quiero desearles a todos que se mantengan, que tengan cuidado ahora con el COVID. Todos lo estamos enfrentando, nos tenemos que estar cuidando lo más posible y tomando todas las precauciones, tanto dentro como fuera del hospital, ¿no? Con las familias y demás. Pero bueno, y espero a que sea el Congreso. Excelente, pues muchísimas gracias a todos, muchas gracias por su presencia. Les recuerdo que el mes que entra tenemos conferencia, les haré llegar la invitación. Doctor, muchas gracias por todo, le mando un abrazo de parte de Amebask y nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Felicidades, saludos, hasta luego. Gracias.